¿Cómo están, chicos? Bueno, ahora lo que vamos a ver es la segunda reserva. La reserva de IBNR o de siniestros ocurridos no reportados, Incurred but not reported. Tiene varios nombres esta reserva. Antes solo voy a concluir con la reserva de riesgos en curso. Este, Todos lo hicieron muy bien, chicos. Ahí nomás a varios les puse el comentario de la emisión. O sea, es algo muy importante y se dieron cuenta en el video de hace dos videos les hice mucho énfasis de que la fecha de emisión era importante porque yo no le podía estar calculando una reserva de riesgos en curso. A lo mejor para que no se distraigan voy a ponerme la cámara. Ahorita. Este, en la reserva de riesgos en curso era las reservas para los riesgos que ya están en curso, para todo lo que existe. Yo les había pasado una base histórica, o sea, era la base, digamos, de toda la compañía. Pero no por el hecho de que fuera histórica se tenía que calcular riesgos en curso a toda la base. Ahí estaba el truco de la fecha de emisión, que ahí a varios, ahí hicieron algunos sí intentaron incorporarlo, algunos no les salió muy bien, pero bueno, el chiste es esto, que aprendan de que no es tan trivial. Muchas veces el trabajo de un actuario es más laborioso trabajar con la base de datos que el cálculo en sí. Entonces aquí lo que se tenía que hacer es que era para, aparte del factor de no devengado que ustedes construyeron, que tenía que tener la condición que si la fecha de inicio era mayor a la de evaluación, que si la de fin de vigencia era menor a la de evaluación, ahí tenía cierta condición. La condición que teníamos que incorporar era que la fecha de emisión tenía que ser menor o igual a la fecha de evaluación. Si la fecha de emisión era menor o igual a la fecha de evaluación, esto significaba que la póliza ya estaba emitida en ese momento, ya existía. Si no era cierto, si la fecha de emisión era mayor a la fecha de evaluación, esa póliza en ese momento todavía no existía. Entonces no se tenía que calcular una prima no devengada o una reserva de riesgos en curso. Para vida general, o bueno, pues más bien, perdón, para los contratos de seguros generales, que son los contratos de daños o de corto plazo, así se calcula generalmente la reserva de riesgos en curso. La reserva matemática que nosotros aprendimos en cálculo actuarial, esa es la reserva de riesgos en curso para las compañías de vida a largo plazo, donde se proyectan los valores futuros, se traen a valor presente con cierta probabilidad. Esa es la reserva de riesgos en curso para las compañías de vida a largo plazo. Y para las compañías de corto plazo se usa este enfoque de prima no devengada por el factor. Y ustedes se pueden dar cuenta, en esa lista de la comisión no existía nada para vida a largo plazo. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en cálculo actuarial. Se necesitó todo un curso para saber hacer cálculo de reserva matemática. O sea, la reserva de riesgos en curso de vida a largo plazo es tan compleja que por eso se necesita dos clases completitas. Cálculo actuarial y cálculo actuarial 1. Ya con base en eso se hace seguros generales, que se fijan es un poquito más la estadística, calcular un loss ratio o un factor de pérdida, siniestros entre prima, etcétera, etcétera. ¿Mm? Con eso concluyo la reserva de riesgos en curso. Todas las compañías por lo regular usan este enfoque, obtener un factor de BEL, de siniestralidad, porque es lo más sencillo si se dan cuenta. Metodologías más complejas pueden llevar tiempo y son difíciles de explicar. Por lo regular, con que sepan este método es más que suficiente como para que sepan. No traten de olvidar todo lo que ustedes ya saben de probabilidad. Como les puse, ustedes pueden sumar el número de siniestros aleatorios por un monto de siniestro aleatorio y eso también nos va a dar la reserva de riesgos en curso. Algunas compañías usan ese enfoque, algunas no, pero este es el modelo principal que yo creo que vale la pena que ustedes aprendan. Ahora, la reserva de siniestros ocurridos no reportados. La reserva de siniestros ocurridos no reportados, aunque estamos en la, ¿cómo se llama? En la clase de riesgos en curso, digo, en la clase de seguros generales, también se calcula para los seguros de vida a largo plazo.
A mí la verdad no me gusta el método estatutario, a lo mejor después lo vamos a ver con más calmita, pero ahorita quiero enfocarme a los métodos de triángulos. Los métodos de triángulos son los más conocidos, los más populares, tienen muchas variables de triángulos, que es lo que vamos a tratar de ver. Y en especial para mí, en lo personal, la reserva de IBNR es la que más me gusta calcular, es la que tiene un poquito más de, ¿cómo decirlo? De feeling, donde te puedes mover, puedes hacer cosas diferentes, puedes crear nuevas cosas, se puede hacer para cualquier ramo, no todos, aunque sepan métodos de triángulos, no todos saben interpretar los triángulos, o sea, muchos actuarios lo hacen por hacer, y lo que vamos a tratar de hacer con IBNR es de que la experiencia que yo tengo se las trate de reflejar un poquito, y les voy a mostrar una herramienta para que vean que todo lo que vamos a hacer en Excel lo hace una herramienta, y esa herramienta cuesta muchísimo dinero. Pero si ustedes saben usar un Excel, pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Como decíamos, la reserva de IBNR o de siniestros incurridos no reportados, pues nace justamente por esta parte de que los siniestros pueden llegar con un retraso. Ahí en algunos con sus tareas me gustó mucho cómo ponían o encontraron la definición que puede llegar con un retraso aleatorio. Ahí empezamos. Y yo creo que para empezar a modelar siempre hay que entender el fenómeno. ¿Qué es lo que estamos modelando? Estamos modelando siniestros que ya ocurrieron, como su nombre lo dice, pero que yo desconozco. O sea, son siniestros que sí van a proceder, pero que hoy en día yo estoy en la incertidumbre de cuándo van a llegar y me lo van a reportar. El caso, tal vez caí enfermo, caí enfermito, toco madera, o bueno, Juanito, Sutanito cayó enfermito y se fue a un hospital, y pues sí, cuando revisaron su cartera vieron que tenía un seguro, pero no fue hasta que Juanito, voy a poner caso extremo, se levantó del coma, o de que sus familiares se enteraron que o recordaron que Juanito tenía un seguro, fue que llamaron a la aseguradora a decir, oye, Juanito ha estado en el hospital desde hace 2 meses, apóyanos, ¿no? Entonces ahí ya se hace el procedimiento y todo. Este, con los choques, el ejemplo muy extremo que les puse, a lo mejor ustedes se fueron de viaje o iban camino al aeropuerto, y si ustedes llamaban al ajustador, a la aseguradora y todo eso, pues iban a perder su vuelo, ¿no? Y evidentemente no iban a querer perder sus vacaciones, entonces optaron por decir, oye, pues dame los datos, luego hablamos, de regreso de vacaciones vemos. Se fueron un mes de vacaciones, regresaron y hablan. Caso extremo también de vacaciones, a lo mejor ustedes se van, bueno, alguien se va de vacaciones y Dios no lo quiera o algo, ustedes dejaron las llaves del gas abiertas y se quemó la casa. ¿Cuándo van a reportar el siniestro? Pues hasta que ustedes regresen a su casa, ¿no? Los seguros que protegen las tarjetas de crédito, ¿hasta cuándo van a reportar? Pues hasta que ustedes se den cuenta que alguien les está haciendo cargos no reconocidos. Ya ocurrió el siniestro, pero hasta ni tú sabes como asegurado que te está ocurriendo, ¿no? Entonces hay un desfase ahí de tiempo, hay un periodo de incertidumbre o un periodo aleatorio de cuándo me lo van a reportar. Así puede haber muchos ejemplos. Ahí alguien de su tarea les pone un ejemplo, o más bien era un punto curioso. En México, para los seguros de autos, es en el único país donde existe la figura del ajustador. En Estados Unidos, cuando ustedes compran su seguro de autos, les dan una cámara, y es por eso que a lo mejor ustedes se dan cuenta que muchos Ubers o muchos videos en internet de Estados Unidos traen la cámara, tanto enfrente como atrás, y siempre está grabando. Entonces, así con ese video ustedes pueden llegar sin necesidad de esperar a que venga el ajustador, solito con la cámara y con la evidencia, y dicen, pues sí, procede al siniestro, no procede al siniestro. La tecnología está avanzando, y la incorporación de inteligencia artificial y de drones, uno supone de que puede, en lugar de mandar un ajustador, mandar un dron al momento del siniestro. Con el celular, muchas aplicaciones de aseguradoras, tú abres la aplicación de la aseguradora, le tomas foto, reclamas el siniestro y automáticamente se ve. Es también lo que ha tratado de hacer las aseguradoras con el fin de disminuir el lag entre lo ocurrido y el reportado, porque si ya lo reportaste desde la aplicación, pues ya sabes que ya lo conoces, ¿no?
¿Qué cosas pueden suceder? Muchas veces nos detenemos y no queremos avisar del siniestro porque decimos, oye, el deducible va a salir más caro. Entonces, ¿qué sucede? Pues mejor primero cotizo cuánto me sale el golpe por fuera y yo mejor lo pago y por eso nunca reporté ese siniestro, ¿no? Pero a lo mejor cotizo y veo que me sale más caro y prefiero pagar el deducible, entonces ya es cuando yo reporto el siniestro. Este, esta figura que yo estoy hablando es como el siniestro ocurrido o el IBNR puro, así le voy a llamar el puro, que es el retraso entre lo ocurrido y el reportado. Ese retraso entre ocurrido y pagado es el IBNR puro. Hay otro tipo de IBNR que ustedes varios de en sus tareas lo agregaron, que mencionaba que había siniestros no completamente reportados. Y uno podría decir a qué se refiere con no completamente reportado. Si yo ya sé, si ya me lo reportaron, ¿cómo no va a estar completamente reportado? Esto tiene figura más de que a lo mejor alguien ya llamó, bueno, alguien tuvo su siniestro, alguien lo reportó y el ajustador dijo, el golpe vale 1 millón de pesos, por decir algo. Sin embargo, no es el monto final, porque a lo mejor ya por las piezas es más caro, la mano de obra, la inflación, etc, etc. En lugar de que el golpe cueste 1 millón de pesos, va a costar 2 millones de pesos. O al revés, a lo mejor el ajustador se fue muy alto y dijo 1 millón de pesos cuando fue un golpe de 50,000 pesos. Entonces, de ahí nace también un concepto que hay ajustes al siniestro. El siniestro puede ir hacia abajo, o sea, del monto inicial puede disminuir o del monto inicial puede aumentar. Y el IBNR también trata de capturar eso. Anteriormente, en la regulación pasada, se separaba la reserva por el IBNR puro, teníamos que hacer un IBNR de puro ocurrido y reportado, y un IBNR. IBNR, por sus siglas en inglés, es Not Yet Reported, no completamente reportado, o aquí en México se le llamaba como SPB, era la reserva de siniestros pendientes de evaluación, o sea, de que el monto todavía no era el definitivo, iba a tener ajustes. Actualmente la regulación nos pide que juntemos esas dos reservas, entonces vamos a tener siniestros IBNR e IBNR puro, o sea, no completamente reportados y no reportados. Como les decía, es importante entender qué es lo que estamos modelando porque va a ser el principio de cómo saber cómo construir un triángulo. ¿Por qué? Porque si nosotros construimos mal un triángulo, lo que nos arroje va a ser una cosa completamente diferente. Entonces, yo aquí, bueno, yo les voy a compartir esta base para que ustedes también puedan hacer su evaluación. Ahorita nos vamos a enfocar en estos tres campos: la fecha de ocurrido, la fecha de reporte y el ocurrido. Como sabemos, nosotros tenemos que hacer un arreglo. Voy a hacer un 3, 1, 2, 3, 4. Aquí nomás como para algo ilustrativo. No me gusta tener el grainless para que se vea bien. Entonces nosotros sabemos que vamos a tener montos aquí, 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 en la parte amarilla. Y déjenle hago su. Esta parte de aquí debe ser la fecha de ocurrido. A diferencia del método estatutario, recuerden que aquí nosotros estábamos utilizando la fecha de... ¿Cuál será mejor aquí? Estábamos ocupando la fecha de inicio de vigencia, de cuando iniciaban las pólizas. Este sí hizo muy grande, vamos a hacerlo chico. Entonces aquí nosotros vamos a tener la fecha de ocurrido y de este lado la fecha de reportado. Este es el arreglo más común que llegamos a tener con las compañías para crear un IBNR. Recuerden lo que les decía, en el método estatutario, lo que hicimos aquí fue la fecha de inicio de vigencia. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos el inicio de vigencia
contra la fecha de reportado, voy a tener el desfase entre que algo inicia vigencia y ocurre el siniestro. Bueno, me reportan el siniestro. Eso no es un IBNR. Eso estaríamos mezclando, en este caso, estaríamos mezclando la reserva de riesgos en curso y el IBNR, porque tendría implícito aquí la fecha de inicio con la de reportado y del reportado, digo, de ocurrencia, y con la de ocurrencia la del reportado. O sea, aquí implícitamente hay tres fechas. La fecha de inicia la póliza, después pasaría, vamos a poner, si puedo poner imágenes, shapes. Una vez que inicia la póliza, yo después tendría que ocurrió el siniestro, y aparte de que ocurrió el siniestro, yo tendría la fecha de reporte. Fecha de reporte. Entonces, si fijan, aquí implícitamente tendría el retraso entre el inicio y el ocurrido y la fecha de reporte. Aquí arriba únicamente tendría el desfase entre la fecha de ocurrencia y la fecha de reporte. Entonces, me está dando únicamente el IBNR. Si yo hiciera triángulos de esta forma, inicio, vigencia y reportado, estaría mezclando a una parte del riesgos en curso con una parte del IBNR, y esto estaría mal. Para el caso de que quisiéramos calcular IBNR. Vamos a poner un tachecito aquí. Ok, la canción. Esto estaría mal. Esto no se hace. De como decía, hay diferentes variaciones. O sea, los métodos de triángulo, lo que me gusta es que es muy versátil. Lo podemos modificar, pero si lo modificamos, como digo, hay que entender qué estamos haciendo. Algunas personas usan el método ocurrido contra la fecha de pago. Esto nos va a dar un IBNR, pero un IBNR diferente. Aquí nosotros adentro vamos a ocupar montos ocurridos. Este que voy a colorear aquí, este es el que vamos a usar nosotros, ¿vale? Este es el que vamos a usar nosotros. Solo estoy explicando las variaciones. Pero puede haber la fecha de ocurrido entre la fecha de pago, y tenemos una fecha adicional, que eso ayuda a la aseguradora como para ver cuánto voy a tardar en hacer los pagos. O sea, aquí en este triángulo de acá de este lado estaría implícita la fecha de ocurrencia, la de pago y la fecha de pago, que son tres desfases diferentes. Ya aquí no me estaría marcando únicamente el IBNR, sino me estaría marcándolo pendiente de pago. Un IBNR con pendiente de pago, que esa es otra reserva, es otra cosa todavía. Aquí puede ser por montos ocurridos, o también hay una variación de esto, de este que tenemos acá. Los voy a seguir poniendo aquí al ladito. Tenemos una variación aquí, pero en lugar de monto ocurrido está poniendo únicamente el monto de pago, que sí difiere un poquito. La diferencia entre montos de pago y montos de ocurrido es diferente. Como les decía, a lo mejor digo, oye, me ocurrió un siniestro de 1,000,000 de pesos, pero terminé pagando 500. En este triángulo yo voy a tener el 1,000,000 de pesos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y por acá a lo mejor un ajuste de 500,000, porque fue el ajuste, ¿no? Ahí me emocioné con los ceros, ¿no? Para que al final sean los 500,000. Sin embargo, aquí el de pago voy a tener aquí únicamente 500,000 de pago, no voy a tener desfases, lo que luego dificulta un poquito utilizar montos de pagado. O sea, en la fecha, bueno, realmente era en ¿no? Es el mismo siniestro, fueron 1,500,000 de ocurrido para darme un total de 500,000 pesos, y aquí no hubo pago hasta que aquí se realizó el pago y sigue siendo el mismo total. Sin embargo, muchas veces este desfase adicional entre la fecha de pago
el monto de ocurrido y la fecha de pago ocasiona que a lo mejor ya está reportado, pero todavía no está pagado, lo que ocasiona que el triángulo de aquí no tenga información. Son variaciones. Simplemente les estoy explicando unas para que sean conscientes, para cuando ustedes trabajen con algo o si llegan a trabajar esto, sean conscientes de que el arreglo del triángulo y la información que se utiliza nos puede dar cosas totalmente diferentes. Hay que ser conscientes de esto para saber cómo manejarlos. Por eso les decía, no todos saben utilizar los métodos. De repente la gente empieza a crear cosas muy locas con los triángulos y ni sabe lo que está obteniendo y salen cosas totalmente diferentes. Ajá. Entonces, listo. Este es un panorama de triángulos. Les digo, nos vamos a enfocar nosotros a metodologías de triángulos ahorita para el cálculo de IBNR. Y nuestro método preferido va a ser el ocurrido contra el reportado, usando los montos de incurrido. Más adelante voy a hablar de más variaciones de esto, pero ahorita vamos a hablar del método clásico. Yo les voy a compartir esta base. Tenemos la fecha de ocurrido, la fecha de reporte y la de ocurrido, y más adelante voy a hablar de esta fecha de monto actualizado. Ahorita solo vamos a utilizar estas tres columnas. Entonces, como decíamos, voy a agarrar esta base, voy a seleccionar únicamente los campos que yo quiero. Antes, yo a esta base yo ya la arreglé, o sea, hice una limpieza de la base, la validé. Es un proceso, o sea, cuando ustedes lleguen a un trabajo y les den una base, este monto tiene que ser validado con contabilidad. O sea, no es de que sí, ay, la base y la ocupa, no, hay que validarla. La limpié, ¿por qué? Porque a veces había fechas de reporte menor al ocurrido y eso no puede haber. Tienes que hablar de nuevo con el sistema para preguntar si es un error o un mal registro, ¿no? ¿Qué más le hice a esta base? La convertí a pesos. En esta base teníamos pesos y dólares, ya todo está en pesos. Hice una transformación yo. Es una nota importante porque podemos hacer triángulos por moneda o juntarlo todo. Yo preferí juntarlo simplemente ahorita para tener más información, porque ahorita vamos a ver qué tan importante es la información en los triángulos. Limpié un poco las fechas, se fijan, todos tienen el día 15, es día, mes, año, todos tienen el día 15, todos tienen el día 15, para arreglarlo un poquito, para que no tuviera tantas fechas. Ahorita van a ver por qué. Pero bueno, entonces vamos a seleccionar estos tres. Vamos a insertar y vamos a hacer una tabla dinámica y vamos a decirle que sí y que se vaya a una nueva pestaña, ¿no? Entonces aquí vamos a poner que esta es la base para tener orden. Vamos por acá y esta va a ser nuestra tabla dinámica. Entonces, como decíamos, nuestro arreglo debe de ser, los renglones deben de ser la fecha de ocurrencia, y la fecha de reporte deben ser las columnas, y yo solo voy a sumar el monto de ocurrido. Ahí está. No sé de qué forma les vaya a salir a cada quien, depende mucho de las configuraciones de su Excel, pero en lo personal yo prefiero que le demos clic derecho, nos vamos a las opciones de la tabla dinámica, nos vamos a ir aquí a Display y le vamos a decir que nos muestre el Classic, el método clásico de las tablas dinámicas, y les vamos a dar OK. Algunas automáticamente empiezan a agrupar. Por favor, ahorita le dan clic derecho al año, o sea, en la columna del año le dan clic derecho y va a haber uno que dice agrupar o desagrupar. Denle en agrupar, por favor. Quiten lo de trimestres y vamos a dejar solo años y meses, por favor. OK. Y aquí arriba vamos a hacer lo mismo. Clic derecho, agrupar, y vamos aquí solo dejar años y meses y OK. Si te deja todo junto, hagan ese paso y solo seleccionen años y meses. En lo personal, a mí también no me gusta trabajar con los totales porque rompe un poquito la figura del triángulo. Entonces nos vamos a diseño, aquí están subtotales y decimos que no muestre subtotales y que tampoco muestre los totales. Ahí está.
Evidentemente esta, por ser una base histórica, pues, tiene mucha información. Vamos a seleccionar los años. Realmente, como siempre, vamos a preferir siempre seleccionar los años más recientes: 18, 17, 16, 15, 14, 13. Y aquí una de las primeras preguntas: ¿hasta cuánta información debo de utilizar? ¿5 años? ¿2 años? ¿Cuánto es suficiente? Recuerden que la norma o la circular única de seguros y fianzas nos dice que debemos de tener información suficiente. Por lo regular, la reglita, bueno, no es regla, la experiencia dice que ramos que tengan suficiente información podemos usar 5 años. Ahorita les explico cómo saber que son 5 años. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a usar 5 ramos, y ahí algunos de ustedes en sus tareas ponían lo de las colas. Cuando decimos colas, entre comillas, es cuánto tardan los retazos. O sea, ahí también va a depender del ramo. Los ramos de gastos médicos, pues la enfermedad puede durar muchísimo, ¿no? O sea, un cáncer puede durar 5 o 6 años, entonces deberíamos de tener por lo menos esos 5 o 6 años de información si calculamos un IBNR para un seguro de gastos médicos de cáncer. Los ramos de autos, autos los siniestros no deben de pasar más de un año, ¿no? Los de vida, pues te mueres y debes de reportarlo rápido, un año, exagerando, si es que no sabías que el difunto tenía un seguro de vida, ¿no? Este, los de responsabilidad civil, muchas veces, como se van a juicio y todo eso, pues llegan a ser largos. Entonces el juicio, pues, dependiendo si es un juicio, este, de algún doctor o algo, de un daño al ambiente, esos juicios duran muchísimo, entonces necesitarías más información. Y ese tipo de siniestros no son tan clásicos, ¿no? Gente atropellada, pues se hacen juicios largos. Que un autobús escolar o un autobús de pasajeros choque, pues eso también es responsabilidad civil, y muchas veces está peleando si realmente el conductor tuvo la culpa, si no la tuvo, quién fue el imprudente, si alguien se le cerró. O sea, todos esos conceptos hay que tenerlos claro para estar modelando la reserva de IBNR. Ahorita yo voy a agarrar 5 años: 1, 2, 3, 4, 5. Solo estoy basándome en el ocurrido. Y fíjense, aquí hay algo curioso y que va a pasar en muchos triángulos que ustedes vean de aquí en adelante. Bueno, si se dedican a esto, muchas veces hay información con huecos. Ajá. O sea, hay muchos espacios. Cuando pasan este tipo de espacios entre los siniestros, se recomienda agrupar la información, porque el agrupar, y vamos a hacer los ejemplos para que vean, porque muchas veces tener espacios nos va a crear mucha volatilidad a la información. Entonces, si se fijan, hay muchos espacios, y trabajar con esa información puede ser complicado, pero bueno, vamos a dejarlo así ahorita. Vamos a usar. Hay que tener cuidado porque fíjense, con los siniestros de enero, todo me reportaron hasta marzo, o sea, no hay nada de enero. Entonces muchas veces hay que tener cuidado, porque hay que considerar que ese triangulito va a tener ahí un desfase. Déjenme ver si se puede, creo que sí se puede. Show run totals, no. Print. Hay una forma para que se muestren, pero no la recuerdo. File settings. Mira, por ejemplo, aquí podemos mostrar ítems que no tengan data. Creo que es este. Ándale, ¿ya vieron? Bueno, pero aquí está agregando todos. Ya, ok. Primero hicimos el filtro de la fecha de acá. También hay que hacer el filtro de la fecha acá. Entonces los años, pues hay que seleccionar los mismos, ¿no? Hay que seleccionar los mismos, 18 hasta el 14. Ahí está. Si no vieron, voy a dar control Z. Así estaba el triángulo originalmente. Si le damos a esta pestañita arriba, clic derecho, File Settings o Settings, ahí se fue el nombre de que es configuración de campo o algo así de decir en español. Nos vamos a Layout and Printing
y le decimos que muestre los ítems que no tienen información. Le damos palomita allí. Ok, va a completar la información y ahora en las columnas también hay que seleccionar únicamente los años que estamos en el ocurrido, ¿no? Ahí está, 2014 con 2014. Entonces ahora sí, yo sé que cómo se lee esta base. Yo sé que en enero 2014 no me reportaron no me reportaron nada. De enero 2014 no me reportaron nada en febrero. Fue hasta en marzo que me reportaron. O sea, aquí estos 94,000, dejen hago zoom, perdón. Estos 94,000 pesos son siniestros ocurridos en enero 2014, pero reportados en marzo. Este ya tiene un IBNR de 2 meses, si estamos hablando mensual. Este de acá abajo, de febrero, aquí no debería de existir nada, ¿están de acuerdo? Porque no puede haber ocurrido en febrero y que ocurra en enero. Más bien, no puede haber ocurrido en febrero y que me lo reporten en enero. Esos 9 millones es un siniestro ocurrido en febrero 2014, pero reportado en marzo. Entonces tiene un mes de desfase, tiene un mes de IBNR. Para aquellos siniestros que se encuentran en el mismo mes, aquí voy a ir pintando una diagonal, como para que vean. Abajo de esta diagonal no debe de haber nada. Si hay algo aquí, si les pasa, hay que decir que la base está mal. Estos 600,000 son siniestros ocurridos en marzo 2014 y reportados en marzo 2014. Entonces, este no tiene un IBNR. ¿Cómo se llama? No es un siniestro IBNR. Los días, si se fijan, por eso los quité. O sea, no hay que ser tan exigentes, decir, oye, te tardaste un día. Como estamos hablando de cierres contables, como muchos encontraron su información, por lo menos yo manejaré información mensual, porque el desfase entre días, pues no se va a notar tanto, a no ser que salte de un mes a otro, porque no va a quedar registrado en el mes que corresponde. Entonces, ahorita vamos a hacer el ejercicio con 5 años mensual. Entonces vamos a agarrar nuestra tabla dinámica, vamos a copiar nuestra información, toda la vamos a copiar. Y yo creo que hay que dejarlo hasta diciembre. Entonces aquí voy a hacer control C. Aquí arriba en las columnas llego hasta diciembre de 2018 y en los renglones estoy llegando hasta noviembre, órale. Entonces, para que sea un triángulo cuadrado, si se fijan aquí pueden ver una matriz cuadrada 61 por 61 para que coincida, para que no haya problema. Entonces no son del total 5 años, son un poquito menos, son 4 años, 11 meses y pegamos en valores. Yo lo voy a pegar en valores y a lo mejor con formato si se puede. Format, ahí está. No voy a dejar el formato. Entonces tenemos que el triángulo llega hasta octubre de 2018, de enero 2014 hasta octubre de 2018. Y acá de enero 2014 hasta, debería decir octubre de 2018, voy a borrar también esta columna para borrarla, para que llegue al mismo mes. Ahorita no importa que no sea el año completo, es para mostrar un ejemplo. Pero sí hay que tener cuidado, por lo regular se recomienda que la matriz sea cuadrada. Y ahorita les voy a explicar por qué cuando empecemos a agrupar información. Entonces hay que recordar, ahorita aunque no parece un triángulo, este es el triángulo incremental. Se le llama así porque muestra los incrementos. Entonces voy a copiar esta parte, la voy a pegar acá, abajito, y voy a crear mi triángulo de desarrollo. Y recuerden, el desarrollo es 0, 1, 2, 3 y así
hasta no sé cuánto. A ver, dejen ver hasta qué columna llega esto. Llega hasta la BH. Lo voy a poner, voy a iluminar de un color aquí para saber dónde parar. Hasta aquí tengo que llegar. Entonces hay 57 periodos de desarrollo. Entonces, ahora lo que hay que hacer, esto pueden hacer una macro, lo pueden hacer manual. Yo lo voy a hacer manual para que vean que no hago trampa. Entonces, este va a coincidir con este. Este va a coincidir con este que sigue. Este va a coincidir con el que sigue. Y así sucesivamente me voy a ir. Y cuando termine de hacer toda la diagonal, lo único que tengo que hacer es copiar la fórmula hacia enfrente. Todo un periodo. Este se copia hasta el final con un periodo menos y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Uno por uno, uno por uno. Este se va hasta el final de esta, pero este tiene 2 periodos de desarrollo, por eso se hace para que completemos el triángulo. Entonces únicamente voy a colorear. Bueno, aquí es el ingenio de todos. Pueden hacer una macro, pueden hacer una fórmula. Lo que podemos hacer, a lo mejor podemos usar un offset. No sé cómo se llama en español. A ver, vamos a buscar cómo se llama en español nada más, para que ustedes sepan cómo se llama la función. Si se dan cuenta, esto no es nada actuarial. Esto simplemente es saber cómo utilizar las herramientas para que el trabajo sea más sencillo. Offset. Español. Excel. Se llama... la traducción de la función offset es devuelve... No dice... Desref, así se llama. Usted debe usar desref. ¿Qué hace el offset o el desref? Lo que nos dice, oye, pon una celda de referencia. Mi celda de referencia va a ser la parte inicial del triángulo y la voy a dejar fija. Después te está diciendo, oye, de esa celda de referencia que tú me estás indicando que no me voy a mover, ¿cuántos renglones me voy a mover? En este primer renglón no me voy a mover ningún renglón. Y me dice, ¿cuántas columnas? Le voy a decir ahorita que se mueva 0 columnas. Y este lo voy a dejar fijo por ahorita. Por ahorita. Entonces este lo dejo fijo únicamente para que se mueva columna. Y lo voy a cerrar. Entonces esta fórmula va a hacerme lo mismo como el igual ahorita. Si yo quisiera bajar, tengo que decirle que de mi celda referencia, o sea, de esta celda se tiene que mover uno hacia abajo y de aquí se tiene que mover uno para acá, porque ahora es el valor que yo quiero. Entonces, ¿cómo le podemos decir eso? Por ejemplo, le estoy diciendo que no me muevo en ningún renglón. Entonces, a lo mejor le puedo decir -1, le voy a poner aquí -1, más row, que para ustedes sería renglón, y lo voy a marcar hasta acá, el A1. Entonces la función row me va a decir que estoy en el primer renglón. Entonces -1 más 1 me va a dar 0, entonces no se va a mover nada. Cuando yo baje mi fórmula, aquí me va a dar, ya voy a estar en la celda A2, y eso significa que estoy en el renglón 2. Entonces -1 más 2 me va a dar 1, entonces me va a decir que se va a mover 1. Solo chequen, si yo selecciono esto, F9, me dice que va a bajar 1. Ok, entonces ya tengo cómo decirle que baje. Ahora le tengo que decir que se vaya a la derecha. ¿Cómo le puedo decir eso? Yo sé, si se fijan aquí, le voy a decir que no es ninguno, pero siempre le tengo que estar sumando 1 cada vez que voy bajando. Entonces, ¿qué les parece que le digo lo mismo? Entonces aquí
ningún desfase. Si le digo que le sume S, ya se tiene que desfasar 1. Ah, no, aquí se está desfasando 2. Entonces a lo mejor en lugar de column hay que decir, en lugar de row hay que decirle column. Eso me gusta más. Entonces va a quedar igual. Esta celda, o sea, le estoy diciendo que no se mueva nada, que es 0, hay que crear un 0 nosotros. Nuestro 0 lo vamos a crear de la misma forma. Menos 1 más column, la columna, y podemos seleccionar de columna. Aquí no es necesario irnos hasta allá arriba. Le podemos decir que esta, porque esta es la primera columna de toda la hoja. Y cierro. Entonces, a ver, si yo bajo aquí, no, a ver, ¿cómo tiene que ser este? Cuando yo baje tengo que irme 1 a la derecha. Entonces aquí es porque este sigue diciendo 0, pero tengo que decirle que sea 1. Entonces a lo mejor si es con el mismo. A ver qué pasa si yo le digo, vamos a dejar exactamente lo mismo. Solo que aquí no, aquí ya se está pasando. A ver, vamos a regresar. ¿Cómo debería de ser este? 0 columnas. Ya sea, cuando yo vaya bajando, o sea, yo creo que estaba bien. Aquí en ay, aquí en sí 0, pero cuando baje 1 tengo que sumarle 1. ¿Cómo le hago para sumar 1? Column, no. Porque 1, 2, o sea, cuando yo baje, a ver, vamos a hacer cuando yo baje 0, ahí está. Ya debe de funcionar. ¿Y cómo lo podemos validar? Vamos a hacer la suma de todo el renglón. Y acá arriba también vamos a hacer la suma. Siempre, como les había dicho antes, hay que tratar de hacer validaciones cada vez que hagamos algo. Entonces aquí voy a sumar todos estos. Ahí está la suma de cada uno de estos. Y este debe ser menos el de hacia arriba, ¿no? Ahí está, ya está. Voy a copiar la fórmula abajo y aquí hay diferencia. Pero ¿cómo puedo arreglar tengo que decirle que aquí donde estoy parado, voy a hacer un poquito zoom para que vean. Perdón, luego se me va. Yo ya aprendí a decirle que cuando baje 1, o sea, mi celda referencia tiene que bajar 1. Pero ahora le tengo que decir que sume 1 también. Ajá. Tengo que encontrar una forma de decirle que también me... ¿Cómo sumaría? Porque aquí suma 2. Por esto, a ver si le pongo 1. A ver, vamos a ver si funciona. Aquí ya trae el millón, los 9 millones. Pero... sí, exactamente. 1. Ay, aquí le di enter sin querer.
Tengan cuidado cuando validan la fórmula. Aquí, ¿qué está pasando? Según yo, aquí es A2 y este debe ser A3. Y me debe traer los 600,000. Estos los recorre para acá. Si yo recorro la fórmula, estos 207 ahora deben de quedar pegaditos acá. Ahí está. Ahora vamos a validar. Si yo recorro la fórmula a la derecha, debo de tener al ladito 2.412.000. Entonces de este, si yo la recorro para acá, ándale, perfecto. Entonces ya está. Lo único que hay que tener cuidado es de que la fórmula va siempre uno antes que el renglón anterior. Y fíjense, la validación aquí ya dio 0. Entonces vamos a copiar todas las validaciones. No sé hasta dónde tengo que llegar. Aquí hasta aquí. Ahí está, ahí están las validaciones. Y como vayamos avanzando, vamos a ver que esta columna se va a ir haciendo 0. Entonces este hasta uno antes. Ahí está. Voy a copiar todo por acá. Todos ya van a tener su renglón. Ay Dios, ya me emocioné. Entonces este y uno antes. Ahí está. Este, uno antes. Este, uno antes. Evidentemente a lo mejor a ustedes se les va a hacer más lento al principio. No pasa nada. Tienen que agarrar práctica. Les digo, pueden hacer una macro. Pueden hacerlo como ustedes quieran. Pueden hacerlo como la vez pasada, que yo le puse el desfase a la tabla dinámica. Sin embargo, me gusta dejarlo así porque la tabla dinámica ahorita a lo mejor le vamos a hacer algunas modificaciones. ¿A qué me refiero con modificaciones? Modificaciones en cuanto a que puede ser trimestral o anual el triángulo. Así hay que llenar todo, hay que llenar todo. Son como 60, ¿no? 60 renglones. Si son 5 años por 12, 60. Y vamos en el 2015 apenas. Uf, todavía falta mucho. O sea, si quieren pueden adelantarle al video, pero yo lo voy a hacer a manita para que vean todos los pasos por paso. Esto, si ustedes no saben programar, si no saben usar bien Excel u otra herramienta, es lo que van a tener que hacer. Y la reserva de IBNR, igual que la de riesgos en curso, se calcula mensualmente. Entonces imagínense estar haciendo esto mes a mes. Entonces por eso la gente de repente, o bueno, las compañías buscan personas que hagan la automatización de los procesos, porque si se fijan, esto solo es un copiar y pegar. La macro lo puede hacer muy sencillo. Un R también lo puede hacer muy sencillo. R tiene paquetería actuarial. Recuerden también que ya usa triángulos. La paquetería se llama ChainLadder. Si nos da tiempo la vamos a ver un poquito. Pero pues también tiene su truco, ¿no? Ya casi, ya casi. Sé que a lo mejor es aburrido, pero para los que vieron un videito que yo subí de que me pareció muy interesante y muy divertido, era el costo del novato. Pues así empiezas, así yo empecé. Cuando me dio mi trabajo me dijo, ponte a hacer esto, y como yo no sabía hacerlos, los tuve que hacer a manita. Ya después me dijeron que ellos ya tenían una macro, que porque no pregunté, pero bueno, algunas compañías lo siguen haciendo a mano, aunque no lo crean. Ahí vamos, ya casi terminamos.
Casi terminamos. Ay. Y listo, terminamos. La validación, todos quedaron en ceros. Perfecto. Nuestra validación está perfecta. Vean, lo que me gusta también de que hagamos la fórmula es que se llena el triángulo con ceros. Ujú. Y acá los huecos de repente no te dejan avanzar bien. Este triángulo ya está bonito, ya tiene ceros. Ujú. Entonces lo que vamos a hacer es otra vez seleccionar el triángulo. Vamos a seleccionar toda la información. Vamos a copiar el triángulo. Aquí ya va a empezar, su compu va a estar pesada. Y pegamos en valores. Ahí está, pegué en valores. Y vamos a hacer, voy a ponerle zoom. Ya está medio pesadito. Triángulo acumulado. Vamos a acumular. Entonces la primera columna es igual a la primera columna de mi triángulo de arriba. Eso no hay problema, lo sumo. Después debe ser la anterior más la de adelante. Y como truco súper rápido, si seleccionan todo el triángulo posterior, le dan F5, se van a especial, y como pegamos en valores, le decimos que únicamente las constantes, va a seleccionar únicamente los valores y le damos enter y ya va a copiar nuestra fórmula y ya no vamos a tener que estar haciendo uno por uno y sin tener miedo de que si pegamos la fórmula nos va a quitar este triangulito de abajo. Ahí está, ya ven, ya se ve de un triángulo con huequitos, lo volteamos y lo acumulamos. Como siempre, a mí sí me gusta validar, o sea, no me gusta dejarlo todo a la suerte. ¿Por qué? Porque si pones validadores como vas avanzando en tu proceso, te vas dando cuenta que tienes errores y no vas a llegar hasta el final y decir, ay, tiene un error. Entonces aquí vamos a usar nuestra fórmula de offset, nos vamos a colocar aquí en la rayita verde, le vamos a decir que no se mueva ningún renglón, pero yo quiero que se mueva menos row, aquí está, y le voy a poner A1 porque A1 va a ser el primer renglón, entonces va a ser menos 1, después se va a mover menos 2 y solo va a copiar la diagonal. Entonces esto vamos a copiarlo hasta abajo. Aquí si le dan doble clic a la fórmula se va a ir hasta abajo, y la computadora se les va a trabar. Esto menos el de arriba, que este es el acumulado. Entonces una vez más ya vimos que la diagonal equivale a la acumulación, entonces ya acumulamos bien. Perfecto. Ahora vamos a copiar otra vez el triángulo, pero únicamente esta parte. Ya sin la fechita, sin el año, o como quieran, copien el año si quieren y pegamos en valores otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Este desarrollo 0 vamos a decirle que no existe. Bueno, vamos para que se use como se hace. Vamos a hacer este entre el de adelante entre el de atrás, y como se fijan pues va a haber un error por la división entre 0. Vamos a poner if error y aquí es donde viene el decir, oye, ¿qué debo de ponerle? Debo de ponerle 0, debo de ponerle 1. Aquí viene el análisis, por algo tuvieron una clase de análisis numérico, por eso tuvieron cálculo 1, cálculo 2, para saber cómo interpretar bien esto. No creció nada, estuvo de 0 en 0, ¿no? Solo que por eso, como se hace una división entre 0, está indefinido, indeterminado. Pero como nosotros queremos saber el crecimiento, ¿realmente creció de 0 a 0? No, no creció nada, ¿no?
Entonces, yo por lo regular le llego a poner 1. Yo en lo personal. Algunas personas le ponen 0, de que no hubo crecimiento. Yo considero que de 0 a 0 no hubo desarrollo, no hubo crecimiento. Entonces, cada vez que tengo un error esa cosa, le voy a poner 0. Digo 1. Y lo voy a poner en porcentaje. Copiamos la fórmula, seleccionamos el triángulo, F5, especial, las constantes, Enter. Seleccionó únicamente las constantes y le damos Enter de nuevo. Ok, perfecto. Entonces ya nos está dando los incrementos de todo. Ojo, aquí en este último, dense en cuenta que está sacando el incremento del último. Aquí nosotros ya no tenemos incremento. Entonces yo recomiendo que esta última la borren. Entonces toda esta diagonal última vamos a borrarla porque no nos sirve de nada. Si la dejamos ahí nos va a estar molestando con las estadísticas que tenemos y eso no lo queremos. Esto igual lo pueden hacer con una macro que les vaya moviendo y borrando. Todo esto se puede hacer en macro. Nosotros en EY tenemos una macro que solo le decimos el triángulo y ya saca todos los métodos. Pero bueno, el chiste de ustedes es que aprendan cómo nace desde cero, ¿no? No necesitamos solo saber que existen. Ay, Dios, me volé uno que no era. Supreme. Y este también hay que borrarlo porque fíjense, esta esquinita es justamente esta esquinita que pues no hubo nada, entonces hay que borrarlo. Entonces toda la diagonal desapareció. Yo en lo personal selecciono columna por columna y lo que hago es poner un formato condicional y le pongo la escala de colores y marco el primero. Donde el más alto, por ejemplo ahí se pueden dar cuenta, el 1907 está en verde, o sea los montos más grandes van a estar arriba, los más pequeños en 100. Entonces yo columna por columna selecciono y hago eso. Si seleccionan todos va a agarrar ese rango y de nada les va a servir. O sea, ¿a qué me refiero con rango? Va a seleccionar de ese rango y de este rango, por decirlo, si le damos ese formato va a ser el mayor de este rango. Entonces de nada nos va a servir. Entonces, uno por uno, para tener un semaforito bonito, para tener una idea de cómo se comportan, periodo por periodo. Aquí en este momento a lo mejor sus computadoras ya van a estar lentas, así que yo les recomiendo que vayan guardando su trabajo como vayan avanzando. Es mucha información la que... Y se fijan, hasta mi Excel también está fallando. ¿Por qué? Porque es normal. Es por eso que hay que tener creatividad para saber hacer estas cosas y más en Excel, saber tener creatividad de qué funciones utilizar para hacerlo menos pesado y todo eso. Yo sé que ahorita vas a mostrar algo aburrido, pero prefiero mostrarles paso por paso, chicos. Yo creo que es importante porque si ustedes no saben el por qué y el cómo analizar esto, yo creo que es el problema de las personas que no saben hacer un buen IBNR. Como les dieron ya la herramienta hecha, no saben analizar y no saben de qué sirve cada cosa o por qué está ahí en ese sentido. Y se fijan, tenemos tantas. Aquí no estamos haciendo nada actuarial. Uno va a decir, oye, ¿a poco nos pagan por hacer actuarios por esto? Tantos años de que me estuvieron molestando que probabilidad y estadística. Pues miren, todo esto es parte de ser un actuario. No vamos a llegar inmediatamente a hacer modelos. O sea, antes de poder hacer modelos hay que preparar nuestra información para poder crear un buen modelo. Ese es en lo personal, ese es el secreto de un buen actuario. Saber preparar la información, saber cómo mostrarla, saber cómo
cómo transmitir el conocimiento a otras personas que no sean actuarios con cosas sencillas. Y si se dan cuenta, este es un método muy sencillo. Hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita no estamos haciendo cosas muy locas o complicadas. Ay, ¿sí seleccioné el que tenía que seleccionar? Sí. A lo mejor se van a cansar un poquito, pero es parte de todo. Es parte de aprender, chicos. Yo tuve que hacer, no les miento, más de 500 triángulos a mano hasta que aprendí a hacer macros, hasta que comprendí muchas veces, sinceramente, y lo van a ver más adelante, de cómo empiezo a manejar el Excel. Se me hace mucho más rápido luego yo hacerlo a mano que a usar una macro. Luego tardo mucho más en preparar la macro, la información, que lo que yo me tardo en haciéndolo manualmente. Pero no está mal, ¿eh? No está mal que tengan macros. No está mal que tengan procedimientos para mejorar esto. Ya casi, ya casi. Listo, ya terminamos. Entonces, ¿de qué nos sirve este semáforo? Más que nada, veanlo sin zoom. Vamos a quitar zoom y vean cómo columna por columna ya podemos ver los datos rojos, que son los menores, el verde, que es el mayor. Vemos esta serie de semáforos que ya es un poco más iluminado, que nos ayuda a hacer más cosas y analizar más la información. Ok. Entonces aquí me está diciendo que el 100% es el mínimo, por eso está en rojo. El más grande es 1097, ahí hubo un crecimiento de 1097. 502 es por eso está amarillito, porque es el de los números medios. 115, 110, etcétera. Adicional, aquí voy a calcular y agregué columnas, eso fue lo que pasó. Factor de desarrollo del chain ladder. Y voy a utilizar una formulita como para que sea más rápido. ¿Qué formulita voy a ocupar? Voy a contar cuántos hay aquí. Hay 57. Si se fijan, nos dice perfectamente 57. Entonces voy a partir aquí en 57. Y voy a ir restando 1. ¿Hasta dónde? Hasta llegar evidentemente a 1. Que debe ser 1 antes. Ahí está. Voy a usar una fórmula. O sea, antes yo también lo que hacía era sumar esta columna entre la suma del de adelante. La canción. La suma del de adelante entre la suma del de atrás. Y se imaginan, es horrible sacar estos factores uno por uno. Pero descubrí una formulita que, como decía, podemos combinar fórmulas. La sum, el offset, mi celda de referencia va a ser esta. No voy a bajar ningún renglón, ninguna columna, pero de alto voy a usar esto. Todo esto me permite seleccionar rangos. Esa fórmula está súper padre. Entonces la suma de todo eso me da esto. Y si yo selecciono esto mismo, pero haciendo un cambio de que se mueva una columna a la izquierda, por eso es -1, entonces va a sumar el mismo rango, pero de acá al lado. Ahí está. Entonces me da el mismo factor. Y ya lo único que yo tengo que hacer para no estar haciendo uno por uno es jalar esa fórmula hasta acá. Y tengo todos mis factores de chain ladder. Ok, este va a ser el primero, 1. Con todo esto, vamos a usar métodos promedio.
Entonces esto puede ser un average de todo esto. La ventaja del average es que no considera los que estén vacíos. Entonces perfectamente nosotros podemos arrastrar la fórmula hasta acá y me saca el promedio de todo eso. Me voy a traer los de Chenlader aquí abajito, solo para que veamos cómo se van comparando. Vamos a ponerlo en porcentaje. Eso, con un decimal. Chenlader 146, promedio 141. Imagínate, si nosotros le hubiéramos puesto if error a esta cosa, 0, nos estaría saliendo otra cosa. Este Chenlader está horrible. Este tiene un crecimiento exponencial enorme porque estamos considerando este. Porque está enorme este. Este proviene del crecimiento de estos. De 150 saltó abruptamente a este monto. Por eso mismo, de repente hay que sacar 3, 4, el mínimo, el máximo. Entonces vamos a sacar el mínimo de cada columna. El mínimo funciona igual que el average, entonces puedo seleccionarlo para todos. El máximo puedo hacer exactamente lo mismo y me va a dar el máximo. El 5, como es una distribución, cada columna es una distribución, ¿estamos de acuerdo? Son los factores de desarrollo, eso que decían el lag aleatorio en cada periodo, pues este es el factor de desarrollo para uno. Este es el desarrollo para los que se desarrollan 2, para los que se desfasan 3, para los que se desfasan 4. Entonces, cada uno podría ser una variable aleatoria, solo para que vayan pensando hasta dónde podemos modelar, ¿no? Entonces, si son variables aleatorias, entonces yo puedo pedir mediana, ¿no? La mediana de cada uno. Ajá. 6. ¿Qué más puedo pedir? Moda. Si son variables aleatorias, puedo pedir la moda. Mode. Y aquí creo que en algún punto va a fallar. O sea, no me puedo ir hasta el final porque solo hay un dato. Por eso no hay moda. ¿Qué más puedo hacer? Aquí podemos hacer todo lo que queramos. A lo mejor voy a agregar aquí un solo tamaño. Un promedio sin el min ni el max. ¿Cómo se saca el promedio? La suma de estos elementos y le voy a restar el mínimo y el máximo. Hasta ahí voy bien, ¿no? Todo esto lo voy a dejar en un paréntesis. ¿Y entre cuánto tendría que? Entonces lo voy a dividir entre el count A, este me cuenta elementos. Le agrego el count A, no sé cómo se llama en español, creo que es contar.a, porque si dijo el count, sí me cuenta las vacías. Entonces selecciono y le voy a quitar 2 valores. ¿Por qué 2 valores? Porque a todos los valores que estoy sumando ahí o contando, le estoy quitando el mínimo y el máximo. Cierro paréntesis y me va a dar un nuevo promedio. Ya estoy quitando los montos grandotes. ¿Cómo podemos validarlo? Chequen este. Ya no me da este monto tan enorme. Ya me da 229. Me está dando algo más decente. ¿Hasta dónde puedo llevar este? Si estoy contando, estoy quitando 2 elementos, puedo llegar, aquí quité un elemento, aquí contiene 2, el mínimo y el máximo los voy a quitar, hasta aquí puedo. Porque si hago este, va a salir error, porque estoy quitando 2 elementos de los 2 que hay, ¿no? Fíjense, aquí solo hay 2 elementos. Entonces, hasta aquí llego. 8. El promedio último año. El promedio del último año.
más aquí voy a usar el average juntado con el offset y me voy a parar aquí. Esta va a ser mi celda de referencia. No la voy a fijar ahorita porque quiero que se vaya moviendo a la derecha como voy arrastrando la fórmula. Le voy a decir que se mueva un renglón hacia arriba, por eso es -1. No se va a mover ninguna columna, pero yo quiero, o bueno, más bien, le voy a decir que se haga 12 para arriba, lo que va a ser -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12. Entonces voy a decir que suba -12. Si dejara es más, si hiciera el offset nada más así como les dije, -12,0, chequen cómo me está, bueno, no se nota muy bien, pero 1, 2, 3, 4, 5, si le diera -5, a lo mejor para que se vea claro, me está trayendo ese amarillito. Entonces yo quiero 12, ¿no? Pero adicional yo quiero que sume, más bien que saque el promedio, el average de esto. Entonces si ya subió 12 renglones, quiero que tenga tamaño 12 y me saca el promedio del último año. Si yo me muevo para acá, va a subir 12, pero tengo que decirle que suba uno más. Entonces aquí va a ser más, bueno, más bien menos column hasta acá. Entonces va a ser -13. Entonces a ver si yo hago el average de estos 12 valores. 1, 2, 3. Ah, mira, ahí vean cómo me indica 6, 11, 12. Ahí está. Es el mismo. Vamos a ver. 192 más average 12. Ahí está. Entonces, por lo tanto, ya podemos nuestra formulita, pero ¿hasta dónde? Hasta 12. Aquí solo hay un dato: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta aquí podría. Según yo, hasta aquí podría. Porque ya me daría... Ah, no, aquí también tengo todavía 12, ¿no? Tengo 12 valores. Hasta aquí podría. Más adelante no podría porque si no ya estaría considerando este valor y estaría subiendo después, etcétera, etcétera. Si se fijan, estamos creando un montón de factores para saber cuál elegir. 9. No sé, podría ser del último año, no, lo que ustedes quieran, ¿no? Por último, como recomendación, selección. Hay que decir cuál vamos a seleccionar. Se vale, como los que escucharon la plática de Miriam, un promedio de todo. ¿Por qué no? ¿Qué me impide que lo haga, no? Entonces voy a usar un promedio de todos estos métodos o de todos estos factores. Selección 1. Yo también recomiendo eso, tener más de una selección. Y selección 2. Ahorita solo vamos a tener 2 selecciones. Mi selección 2 va a ser el promedio sin el máximo y el mínimo. Entonces voy a seleccionar para todos los periodos. En este está vacío, en estos ya está vacío. Voy a seleccionar el mismo que acá arriba. Con estos dos métodos yo voy a calcular un IBNR. ¿Y cómo se calculaba el IBNR? ¿Alguien recuerda? La forma más sencilla que a mí me gusta es sacar los factores de acumulación. Entonces, factor acumulado acumulado 1, factor acumulación 2. Aquí realmente vuelve a ser el 100%. Recuerden el factor de cola. Aquí no va. ¿Y por qué aquí tengo? Porque fíjense, al último ya era 100%. Entonces mi factor de cola seguramente es 100%. Si yo hubiera truncado la información por acá,
yo sabría que a lo mejor no es 100%, ¿no? Pero aquí como tengo mucha información, es suficiente. Entonces es este por este y este por este y... Ay, solo hay que ponerlo bonito, ¿no? Uf, aquí por este factor sí hizo un factor enorme. Una... Y también es a lo que me refiero. De repente hay que ser conscientes de que no puede haber factores tan grandes, ¿no? Aquí lo estoy poniendo solo de ejemplo para que vean que no siempre el promedio del promedio sirve. Pero bueno, vamos a ver esto. Entonces, ¿cómo a mí me gusta calcular el IBNR? A mí en lo personal me gusta poner siniestralidad conocida. ¿Por qué le pongo conocida? Porque esto es lo que yo ya conozco. ¿Cuál es la siniestralidad de conocida? Mi triángulo. Mi triángulo es la siniestralidad conocida. Entonces únicamente voy a copiarme también estos años para que lo tengamos acomodadito por años, para que se vea bonito. Ahí está. Y esto, mi siniestralidad conocida, va a ser la diagonal que yo ya había acumulado. De mi triángulo acumulado, yo voy a traerme esto que yo sumé para validar que era la diagonal, que también se puede desde arriba, que está sumando, porque esta es mi siniestralidad conocida. Esto es lo que yo conozco al día de hoy, a mi fecha de evaluación. Y voy a llamar algo que se llama siniestralidad última. Y va a haber dos siniestralidades últimas. Siniestralidad última 1 y la siniestralidad última 2. ¿Cómo se va a obtener la siniestralidad última? La siniestralidad última va a ser lo que yo conozco por mi factor de desarrollo que le corresponde. Es decir, este factor de acumulado es el que le corresponde al periodo más joven. ¿Cuál es el más joven? Este es el periodo más joven. Entonces yo lo que tendría que hacer sería multiplicar este por este factor acumulado. Y así sucesivamente. Nosotros podemos tratar de ver una forma de cómo acomodarlo rápido. Entonces vamos a ver cómo podemos. Esto va a ser siniestralidad 1, factores 1, factores 2. Entonces aquí, ¿cómo lo podemos hacer? Lo que podríamos hacer es poner números. Esa es una forma fácil, sencilla. Solo voy a recorrer por acá. Entonces, este ya sabemos que era el 57, ¿no? ¿Cuántos periodos tengo aquí? 58. Entonces, aquí voy a poner 1. Y después este voy a ir sumando, así sucesivamente. Y aquí voy a calcular 1 más 1. Esta es una forma, no quiere decir que esta es la mejor ni la peor. Hasta 58, ahí está. Entonces, en lugar de usar buscar B, voy a usar buscar H. En inglés es HLOOKUP. Entonces voy a buscar este valor, lo voy a buscar acá, voy a seleccionar todo esto, le voy a dejar fija la matriz y quiero que me traiga ahorita la segunda posición. ¿Por qué? Porque quiero los factores 1, 0 para que me traiga el exacto. Y con eso ya nos traemos los factores. Ay, por ahí hay un negativo, no me había dado cuenta. Sí, miren, aquí hay un negativo. Órale. Para los factores 2 va a ser lo mismo. Buscar B. Seleccionamos esta matriz. La dejamos fija. Nos trae el tercer valor porque ahora quiero el tercer rengloncito. Le doy Enter. Y bajo. Y lo voy a acomodar juntos, ¿no? Para que se vean bonitos. Para que podamos comparar.
Ahí está. Como decía, lo conocido por el factor de acumulación, lo conocido por el factor de acumulación. Y no nos queda de otra más que arrastrar la fórmula. El IBNR 1 y el IBNR 2 va a ser la siniestralidad última, porque es lo que yo estoy proyectando menos lo que yo conozco. ¿Por qué? Porque el IBNR es lo que me falta conocer, evidentemente. Y esta siniestralidad por lo que yo conozco. Y arrastramos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que me está diciendo es, perdón, es que de siniestralidad última tenemos 2.790.000 y yo solo conozco 2.789.000. Por lo tanto, me falta conocer 894 pesos con el método 1. Con el método 2 ya conozco todo. Y así sucesivamente. Entonces, lo único que basta hacer es sumar. Vamos a sumar todo el IBNR de esta columna, que es un número horrible, contra el IBNR de nuestra columnita de acá. Ahora bien, chicos, ¿quién creen que sea el IBNR más correcto? Aunque usamos la técnica de los promedios, hay que hacer validaciones, evidentemente, pero yo me iría más por este. O sea, un IBNR de este tamaño, hay que tener en consideración cuánto emite la compañía, cuánto de primas, pero imagínense, si yo solo recibo 1.000.000 de primas y estoy diciendo que debo de reservar 1.323.475.551.795.970, pues es una cantidad horrible, ¿no? En cambio, 209 millones, dices, pues sí, suena. Ahora, problemas del chain ladder. Si se dan cuenta, estamos diciendo que aquí no va a existir IBNR. En el último periodo estamos diciendo que no va a existir IBNR. ¿Por qué es esto? Porque necesitamos forzosamente que exista un número aquí. Entonces es una de las deficiencias del chain ladder, que si nosotros no tenemos información en el piquito, o sea, las esquinas son las que tienen mayor volatilidad. Si nosotros no tenemos información aquí, pues va a estar mostrando cosas feas. ¿Cómo se puede arreglar? Algunas personas lo que hacen es decir, bueno, pues la forma en que yo lo puedo arreglar, pues vamos a sacar el promedio de esto. Sacan el promedio de eso y con base a eso ya podemos sacar un IBNR. Si se fijan, ya no es 0, ya puedo obtener un IBNR, que ya aumentó, ¿no? Puedo hacer una selección, puedo crear una suma asegurada promedio. Hay muchas formas de cómo yo puedo suponer algo aquí. Otro desperfecto del IBNR es que si de repente mi cartera está disminuyendo y por eso llego a tener pocos siniestros, yo voy a suponer que los siniestros se van a distribuir igual, ¿no? Ese va a ser un problemita, va a ser un pero. Pero bueno, otra forma de solucionar esto, de la volatilidad y estos números que salieron horribles, es agrupar. Entonces ahorita tenemos dos IBNRs, un IBNR de esta cantidad usándolo mensual, usando los factores quitando el promedio del mínimo y el máximo, y unos del promedio del promedio. Eso es lo primero que tenemos. Nosotros, como les decía, para quitar volatilidad podemos hacer algo que sea 5 años trimestral. Bueno, yo voy a hacerlo 5 años anual, porque la idea es la mismita. De mi base de datos, en lugar de que esté agrupado así, yo la voy a agrupar únicamente por años. Por trimestre se puede, también se puede por semestres, pero Excel no da esa opción, entonces ustedes la van a tener que ingeniar. Y vamos a usar los mismos años, ¿no? Era 2014. Ahí está. Y de este lado también hay que dejar un grupo, solo sea años.
y vamos a agarrar solo 2014. Entonces ya tenemos un arreglo. No tenemos tanta información, pero es una forma de solucionarlo. Pero ojo aquí, hay que recordar que este valor, el que está aquí, no es el valor de un año completo. Entonces, de repente se tienen que hacer ajustes. No se tiene la información completa porque recuerden, aquí hay información de 12 meses. 2014 ya tiene los 12 meses completos. Sin embargo, 2018 únicamente tiene información de 10 meses porque llegaba hasta octubre. Recuérdenlo, en nuestra base de datos lo vimos. Entonces, por eso les decía que siempre es preferible tener información cuadrada completa. Ahorita lo vamos a hacer así con fines prácticos. Entonces, seleccionamos, pegamos, volteamos. Es lo que les decía, muchas veces prefiero hacerlo yo ya a manita. Y vean cómo por agrupar la información pasan ciertas cosas. Ya no tenemos tantos ceros como antes teníamos en el mensual. En 2018 ya hay algo acumulado. Como era un mes solito, pues no había información, pero agrupando la información por año ya hay algo. Este es 0, 1, 2, 3, 4. Esto hay que acumularlo. El primero es igual que este más el anterior. F5, constantes, enter y no copié bien. F5, constantes, pegamos. Solo para validar este tienen que ser exactamente menos las que la canción, menos la suma. Les digo, en todos sus trabajos yo les recomiendo que siempre tengan validaciones para saber que van bien. Ok, eso es 0. Tenemos bien una validación. Puedo sacar los de chain ladder, la suma de entre la suma de hasta le quito 1. Y este no sirve. Voy a utilizar a lo mejor hubiera hecho primero el anual para que vean los pasitos, pero yo creo que el mensual vale la pena para que vean todo lo que es ese efecto. Como ya no tiene nada, pues lo borramos la diagonal, borramos diagonal, borramos diagonal. Sí sirve, borramos diagonal. Y vean, aquí como tenemos información agrupada, ni siquiera tuvimos que poner la condición. A ver, entonces, ¿qué hemos sacado? El average, promedio. Aquí evidente, por tener menos información, pues no podemos, no puse otra cosa. Average. También podemos sacar desviación estándar y todo lo que ustedes quieran. Promedio, el min, el max, mediana, moda. Aquí como son pocos valores, nadie tiene moda, entonces lo quitamos. Median, aquí solo se va a poder en los dos primeros. Bueno, aquí también sacó su mediana, sacando el promedio de esos dos valores. El máximo, otra canción.
el mínimo, aquí promedio sin min max. Pues hay que tener cuidado porque es la suma de estos menos el máximo menos el mínimo, y todo esto entre, si quito estos dos me quedan dos, y aquí si quito estos dos solo me va a quedar uno. Entonces pues, no vale mucho la pena, pero pues vamos a hacerlo, ¿no? La suma de esos dos me queda justamente el de en medio, 1.03, porque quito estos dos. Aquí no vale la pena porque va a estar indeterminado, porque debería de ser división entre 0. Y ese tampoco vale la pena. Entonces, selección 1, selección 2. Acá que utilizamos, usamos el promedio de todos los promedios y la del min max. Aquí vamos a usar lo mismo, el average. Aquí hay que agregar los del chain ladder, ¿no? Los del chain ladder son estos de acá. Ay. Chain ladder. Entonces a ver, es un average de todo. Aquí nos vamos a ir por el del min max, promedio sin el min max, que es este, y después ya dejo este y este. Y fíjense, aquí no se hace uno, pero bueno, como tenemos experiencia de este, sabemos que ya el factor de cola es 1, ¿no? El 100% vamos a dejarle. Entonces este por este por este, y como le habíamos puesto esto, factor acumulado 1 y 2. Ahí está. Entonces a ver ahora 2014, este más 1, 2018, este es 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, siniestralidad conocida, siniestralidad última, uno y 2, este factor 1, este factor 2, IBNR 1, IBNR 2. La conocida es este, que es la diagonal, HLOOKUP, este, coma 2, 0, más HLOOKUP, más HLOOKUP, este, F4,3, 0, lo conocido por el factor de desarrollo, el IBNR es la siniestralidad última menos la conocida, y esto me da un total de, vamos a sumar el IBNR, $108 millones contra 100 millones. Nosotros aquí qué valores teníamos, a ver, vamos a ver. Método. IBNR. Entonces es trimestral
trimestral 1, el trimestral 2, el anual 1, anual 2, es este, solo aquí le voy a regresar que este era 0 para que no se modifique la información. Este era 0. El de los anuales me dio este y me dio este. Entonces, evidentemente este lo vamos a descartar, ¿no? Pero vean, trimestralmente nos salió 209 millones y anualmente 108. Ustedes por favor hagan con solo chain ladder, o sea, solo el factorcito de chain ladder, hagan el trimestral y el semestral de la misma información. Por favor, háganlo para que comparemos y vean cómo puede cambiar. O sea, el monto del IBNR puede cambiar simplemente por la selección. O sea, a lo mejor yo puedo decir que no quiero quiero este 158 y ya cambió, 112 millones. A lo mejor ahí me dice, pues a lo mejor va por los 120 millones, por ahí va a estar mi estimación. Por eso es tan, bueno, por lo menos para mí se me hace tan complicado el IBNR, porque hay tanta información de dónde obtener, hay tanta forma de agruparlo, o sea, hay tantas formas de hacerlo que no hay una forma única. Y ya se dieron cuenta, las estimaciones pueden dar completamente diferentes acorde a nuestra selección. Entonces, de tarea está esto. Voy a hacer todavía un poco más de video una vez que ya tal vez vean sus duditas del IBNR, porque vamos a ver el IBNR de conceptos de cómo agregar inflación o si ya tiene inflación o no la tiene, cómo validar estos montos, cómo hay una forma sencilla a lo mejor de darnos una idea de por dónde está el IBNR. Pero ahorita replíquenlo y me dicen sus dudas, ¿vale? Muchas gracias, chicos.